¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar un poquito sobre este tema de densidad. ¿Qué es la densidad? ¿Dónde hemos escuchado la palabra densidad? No sé si te ha pasado, pero en algunas ocasiones cuando hace frío y de repente salimos por la mañana, vemos un poco de neblina, o cuando está muy helado también sentimos lo que llamamos que hay mucha humedad en el ambiente, o por lo general siempre utilizamos la expresión está muy denso el ambiente, o está tan denso que no podemos ver. En ocasiones también nos han tocado algunas tolvaneras, ¿no? Donde hay mucha tierra y no se alcanza a ver. Entonces, por lo general, en ocasiones utilizamos esa palabra, ¿no? Está muy denso. Pero ¿qué es la densidad? Bueno, la densidad es la cantidad de masa que existe en un espacio determinado, y esta se va a medir por el volumen que ocupa dentro de ese espacio. Entonces es la cantidad de masa por la unidad de volumen de una sustancia en un espacio determinado. O sea, lo que quiere decir es que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Entonces por aquí tenemos tres ejemplos. Bueno, son los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, en el sólido vemos que las partículas, por ejemplo, en este determinado espacio, tenemos una mayor cantidad de partículas. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, tomando como ejemplo lo que acabamos de mencionar sobre la densidad o sobre su definición, entonces, la comparativa del primero y el tercero, tenemos que el primero, pues la densidad que existe aquí es mucho mayor. Hay muchas partículas en un solo espacio. Y al final, bueno, el elemento que tenemos en el medio, pues es el líquido, cuando está tomando como ejemplo el agua, ¿no? Los tres estados de la materia. Y en el agua, entonces tenemos que la densidad, si se fijan en los espacios que tenemos aquí, pues es menor, y se marca aún más cuando es gaseoso, ¿no? Porque las partículas están aún más todavía separadas entre sí. Entonces la densidad que existe en esta parte, pues es mucho menor a comparación de la primera parte. Muy bien, la densidad para definirlo, se utiliza la letra griega rho, que es como si fuera una P pero en diagonal. Si fijan, está un poco acostada. Igual va a ser igual a la masa sobre el volumen, que es lo que le mencionaba, o que es lo que mencionábamos hace unos instantes al principio de la definición de densidad. Las unidades precisamente para densidad lo vamos a tomar en el sistema internacional, que son kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, avanzamos hacia la siguiente lámina. Entonces tenemos nuevamente la definición de densidad, pero en esta ocasión vamos a analizar las unidades que se involucran dentro de la fórmula que tenemos por acá. Entonces decíamos que era masa sobre volumen. Entonces la densidad va a estar dado entre kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. La masa va a estar dado en kilogramos o gramos, y el volumen de la sustancia va a estar en metros cúbicos o centímetros cúbicos. Otra fórmula que vamos a utilizar precisamente para resolver los ejercicios que vienen un poco más enfrente, para conocer un poco más sobre este tema. Vamos a utilizar también el peso específico. El peso específico de una sustancia es numéricamente igual al peso de la unidad de volumen de esa sustancia. Está dada por la letra griega gamma, pero para efectos prácticos le vamos a poner P y E, por lo del peso específico, ¿no? Entonces la expresión matemática es el peso sobre el volumen. Entonces, el peso lo vamos a definir también como masa por la gravedad, que la gravedad la podemos establecer como 9.8 metros sobre segundo, cuadrado, perdón. Es un valor ya establecido. Entonces, y la masa del objeto, ¿no? Con esta fórmula matemática podemos obtener nosotros el peso de un determinado objeto. El peso específico también se puede expresar entonces tomando en cuenta que el peso se descompone en masa por gravedad. Entonces el peso específico descomponemos lo que es eh, la variable P que se refiere al peso por masa por gravedad, y lo vamos a dividir entre el volumen. De hecho, si se fijan ustedes, es la misma fórmula, únicamente sustituimos la parte de arriba por esto que acabamos de definir, masa por gravedad. Entonces la masa por gravedad sobre el volumen, y entonces de esta fórmula resultante podemos observar que la masa y el volumen se encuentran uno arriba encima del otro, masa arriba, volumen y volumen abajo, a lo cual también que coincide con la misma fórmula que hemos visto sobre densidad. Entonces podemos, a partir de esta distribución matemática que realizamos con diferentes fórmulas,
podemos decir que el peso específico también está relacionado con la densidad. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la masa y el volumen en multiplicación por la gravedad y obtener el peso específico, que esto lo miraríamos en esta otra lámina donde vemos lo mismo, o lo que les acabo de mencionar, viendo que la relación entre la masa de la sustancia y el volumen que esto ocupa es la densidad, que es lo que les mencionaba, podemos expresar el peso específico con respecto a la densidad, donde tenemos que precisamente la densidad por la gravedad nos da también el peso específico. Podemos entonces encontrar una cuarta fórmula, la cual nos vamos a apoyar si es que llegamos a necesitar para la resolución de los ejercicios o los problemas que podamos tener más adelante. Entonces, las densidades de las sustancias ya tenemos, digo, son varias, pero vamos a enumerar, digamos, las más comunes. Entonces, primero tenemos las sustancias sólidas. Vamos a dividir entre sólidos, líquidos y gaseosos, como lo habíamos visto en un inicio. Entonces, vamos a definir la del aluminio, el latón, etcétera, etcétera. Así como también la de los líquidos, precisamente, y ah, sus variables, bueno, sus unidades, perdón, las unidades en los diferentes sistemas. Y también lo del líquido y el gaseoso, como les mencionaba hace unos instantes. Entonces, ya son valores predeterminados. Entonces, después de esta explicación sobre la densidad, vamos a ver un ejercicio el cual nos va a ayudar a nosotros a ir comprendiendo un poco más cómo se desarrolla esta situación de la densidad y cómo podemos obtener los valores a través de ciertas variables que nos están entregando, ¿no? En el ejercicio. Por ejemplo, dice determinar la densidad de un trozo de plomo si tiene una masa de 3.5 kilogramos, nos está dando la masa, y ocupa un volumen de 3.097 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Entonces, lo primero es revisar que las unidades correspondan a como hayamos visto en un inicio sobre las unidades que corresponden a la densidad. Efectivamente es kilogramos sobre metro cúbico, puesto que vamos a hacer una división. Entonces vamos a colocar los datos primero. Vamos a respetar las cuatro columnas, que sería datos, para hacer tener un orden en la resolución de los ejercicios. Sería datos, fórmula, sustitución y resultado. Entonces tenemos primeramente la densidad. La densidad no la conocemos, que es la que nos está solicitando. Tenemos lo que es la masa, la establecemos por acá, que son 3.5 kilogramos, que los traducimos aquí. Y el volumen, que es de 3.097, y lo colocamos en la parte de abajo. Entonces, como ya tenemos las dos variables y estamos buscando la tercera, vamos a emplear la fórmula que miramos al principio, donde tenemos que es la masa sobre el volumen. Entonces, establecemos la fórmula y después sustituimos en base a esa fórmula, que tendríamos entonces que la masa es de 3.5 kilogramos, y lo vamos a sustituir precisamente entre el volumen que nos están entregando, nos están dando, que sería de 3.097 por 10 a la menos 4. Entonces, hacemos la división 3.5 entre 3.097 por 10 a la menos 4 y nos va a dar el resultado de 11.301.25 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad que existe del trozo de plomo en un determinado espacio donde se esté generando o se esté gestando este problema, ¿no? Muy bien, vamos a continuar en el siguiente ejercicio. Para los siguientes dos ejercicios, primero vamos a determinar las variables que nos están entregando. Entonces dice, determinar el volumen del alcohol, es una sustancia, eh, para lo cual vamos a establecer, no nos dice la densidad, pero ahorita nos vamos a regresar hacia la tabla para ver cuál es la densidad del alcohol. Estamos hablando de densidad, entonces vamos a ver los datos. Determinar el volumen del alcohol, vamos a determinar el volumen, no lo conocemos, cuya masa es de 400 gramos, nos está dando entonces una masa. Entonces nosotros vamos a establecer en la fórmula que ya conocemos, que es densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a establecer primero las variables que necesitamos. Nos están entregando la masa, nos piden el volumen, pero no nos entregan la densidad. Entonces nos vamos a ir a la tableta que habíamos visto hace unos instantes para ver el volumen la densidad del alcohol. Como lo estamos manejando en gramos, vamos a respetar nosotros o vamos a integrar nosotros esas unidades. Si se acuerdan, venían precisamente dos columnas, los que eran un poco más atrás para alcanzar a ver esto que les menciono, que es densidad, gramos sobre centímetro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a ver el alcohol, que se vendría siendo la columna de los líquidos. En este apartado, entonces, el alcohol obtenemos o vemos que podemos observar que la densidad para ese líquido en gramos sobre centímetro cúbico es de 0.79. Si nos hubieran dicho 400 kilogramos, entonces vamos a tomar nosotros el valor de 790 kilogramos sobre metro cúbico.
Pero en este caso, como estamos hablando de gramos, vamos a tomar el de 0.79. ¿Qué es lo que tenemos acá? 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ya tenemos nosotros las dos variables que ocupamos de esta fórmula. Entonces vamos a despejar para obtener una tercera, que en este caso el volumen está en la parte de abajo, está dividiendo. Entonces dice, se despeja el volumen de la fórmula original. Precisamente entonces el volumen estaba dividiendo, pasó de este lado, del igual, pasa a multiplicar. Y entonces ahora se está multiplicando con la densidad, y como la densidad está multiplicando, yo ocupo quitar la densidad para dejar el volumen solo. Entonces la densidad la voy a pasar de este lado a dividir, que precisamente nos quedaría de esta manera. El volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces hacemos la sustitución en la siguiente columna y tenemos entonces que el volumen va a ser igual a 400 gramos sobre 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces hacemos la división de 400 sobre 0.79 y nos da un valor de 506.32 centímetros cúbicos. ¿Qué sucedió con los gramos? Que los gramos entre gramos se cancelaron. No es que se hayan eliminado, simplemente se cancelaron. Y entonces nos quedó simplemente las unidades de centímetro cúbico para obtener el volumen. En el ejercicio, en el otro ejercicio tenemos ¿cuál es el peso específico? Vamos a leerlo, para ver las variables que mencionábamos. ¿Cuál es el peso específico de una roca que tiene una densidad de 105 kilogramos sobre metro cúbico? Ok, entonces estamos hablando que vamos a necesitar nosotros, eh, perdón, el peso específico. Ya no vamos a utilizar la fórmula de densidad, que es de masa sobre el volumen, sino que ahora vamos a utilizar una fórmula diferente. Precisamente las que habíamos visto al inicio, habíamos visto algunas fórmulas, ahora vamos a seleccionar la de peso específico. Entonces la de peso específico, si recordamos un poquito, tenemos que es peso, vamos a recordarla, vamos a regresarnos un poco hacia atrás. Tenemos esta fórmula que es peso sobre volumen, pero después de hacer nosotros la sustitución en esa fórmula, también contamos con otra fórmula, son dos del peso específico, peso sobre volumen, o también podemos seleccionar la del peso específico, que sería densidad por gravedad. Y la gravedad la vamos a establecer como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es un valor que ya está establecido, no lo vamos a mover nosotros, es una constante sobre la gravedad en la Tierra. Entonces, nos está entregando la densidad y nos pide el peso específico. Entonces, peso específico no lo conocemos. Colocamos la densidad, que son 105 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que habíamos mencionado sobre esa constante. Entonces, vamos a utilizar la segunda fórmula que vimos hace unos instantes. Peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad. Entonces, hacemos la sustitución en esta parte. Entonces tenemos que 105 kilogramos metro cúbico, que es la densidad que nos están entregando, la vamos a multiplicar por la gravedad. ¿Para qué? Para encontrar entonces el peso específico de esta roca, que nos están mencionando en el problema. Entonces, 105 por 9.8 tenemos que nos da un total de 1029 newtons sobre metro cúbico. Recordar que los newtons son kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entonces tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es un newton, y lo vamos a dividir entre metros cúbicos. Así es como vamos a utilizar nosotros, o vamos a obtener la densidad, y vamos a obtener también el peso específico de lo que habíamos visto en un inicio, o de las sustancias, o podemos llamarlas las sustancias en cualquiera de los tres estados de la materia, dependiendo de la densidad que exista, ¿no? Entonces, ya finalmente, para retomar otra vez lo que habíamos visto sobre la densidad, tenemos que la densidad es igual entonces a la masa sobre el volumen. Entonces, colocamos este ejemplo, tomamos este ejemplo para observar un poquito más marcado sobre cómo se comporta la densidad. Tenemos, dice, se observa la comparación de dos objetos del mismo volumen pero de diferente masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí existe una saturación menor y aquí existe una saturación mayor sobre la densidad. Quiere decir que hay más partículas en una unidad de volumen. O sea, hay más masa en una unidad de volumen. Y aquí hay menos masa en una unidad de volumen. Por eso es que dentro de, de esta balanza, por así decirlo, de este sube y baja, está cargado hacia donde hay una alta densidad, porque hay más concentración de masa en esta parte. Bueno, sin más ni más, les agradezco mucho su atención, y cualquier duda, pues pregúntele a su maestro. No, no es cierto. Cualquier duda, estoy pendiente de los comentarios, y fue un gusto saludarlos. Hasta luego.